Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conexión espiritual de conocimiento, de sabiduría, de compartir luz espiritual, específicamente la luz de la porción semanal que estudiamos de la Torá en esta semana, donde en este ciclo de un año de estudio vamos a la porción número 15. La porción número 15 del estudio bíblico o de la Torá que llevamos lleva por título en hebreo Bo, que traducido es ven. Quiero compartir contigo el texto. Vamos a hacerlo primero en la fuente más cercana, que es la Torá, y luego vamos a leer la versión popular cristiana, como tradujeron este texto. ¿Ya? Eh, La porción de esta semana inicia en el libro de Éxodo, capítulo 10, verso 1 en adelante. ¿Ya? Y el primer versículo dice: Hashem, hablando de Dios, Hashem le dijo a Moisés: ven a lo de Faraón. Paró es Faraón. Paró está en hebreo aquí. Faraón. Ven a lo de Paró, ven a lo de Faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarles estas maravillas mías, es decir, las 10 plagas, bien dentro de ellos. Así está escrito el primer versículo, donde Dios le habla a Moisés y le dice: ven a lo de Faraón. No le dice anda, no le dice ve, sino ven. Y es curioso eso. Ven a lo de Faraón, pues yo hice que él y sus sirvientes se pusiesen tercos para mostrarles estas maravillas mías. ¿Okay? En otras palabras, Dios no dice anda al Faraón, sino le dice ven a mí, ven hacia mí respecto a lo del Faraón, porque fui yo que hice que él y sus sirvientes se pusieran tercos. O sea, hubo algo dentro del faraón y de sus sirvientes que endurecieron su corazón, es decir, se pusieron tercos, para mostrarles estas maravillas mías, es decir, que esa terquedad fue con un propósito, bien dentro de ellos. Verso 2: y para que le cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo he ridiculizado a Egipto y las maravillas que hice dentro de ellos. Vea y observa que dice dentro de ellos. Vuelve a usar la palabra dentro. Entonces sabrán ustedes que yo soy Hashem. ¿Ok? Vamos a leer la versión popular, ya la versión cristiana, donde se traduce esto. Y dice así. Dice: el Señor dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón. Si tú te das cuenta, aquí la versión cambia, porque en vez de que Dios le diga a Moisés, ven, le dice, entra a la presencia del faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. ¿Ok? Muy bien, ese es el texto de base. Entonces, aquí tradujeron entra, la Torá dice ven, acá tradujeron entra. Y la palabra hebrea es bo, ¿ok? Así se traduce, bo, que es ven. Entonces, teniendo
Esto como base, este texto de base, vamos a extraer algunos comentarios, vamos a extraer algunas enseñanzas eh, que pueden ser, que pueden ser instruidas, interiorizadas, integradas en nuestra conciencia. El apóstol Pablo dijo que todas estas cosas, todas las escrituras, fueron inspiradas, fueron inscritas para nuestra enseñanza. Por lo tanto, la base de datos de la Torá, la base de datos de la fuente de la sabiduría divina, es para nosotros relacionarnos en el mundo del saber, en el mundo de la vida. ¿Okay? De hecho, esta transmisión está vinculada con el ministerio evangelio del reino, ¿okay? Enseñanzas para la vida práctica, secretos del cielo para la vida práctica, en donde junto a los líderes de este ministerio, entre eso está mi padre en la ciudad de Puerto Montt de Chile, junto a su esposa Manuela. También está en la ciudad de Santiago nuestra pastora Eliana y todos nuestros hermanos y amigos que componen este ministerio. Un saludo también para mis hermanos que están en Pichidangui, mi hermano Josué, mi hermana Camila, a mi hermana Grisel también en la ciudad de Santiago. Y bueno, a todos nuestros familiares también y seres queridos, amigos y hermanos también en la fe, que constantemente también escuchan y siguen estas transmisiones. Así que, bien, avanzamos entonces con el texto que estábamos leyendo para compartir luz. ¿Ya? Mira, quiero comenzar con una introducción, aparte del texto que hemos leído, de saber que el fin, el propósito, el propósito de la sabiduría, el propósito del conocimiento, el propósito de la Torá, el propósito bíblico, el propósito de las escrituras, con los nombres que tú quieras llamarle, el Tanaj, la Torá, la Biblia, el Pentateuco, eh, el propósito de toda esta documentación es para que el ser humano pueda trabajar su espiritualidad. ¿Ya? Es para que el ser humano pueda trabajar su espiritualidad y también pueda trabajar su conciencia. El apóstol Pablo en el libro de los Hebreos habla de obras de conciencia muerta. ¿Ya? Esa conciencia muerta o de obras muertas, ¿okay? Nos habla de una conciencia animal, nos habla de una conciencia instintiva, nos habla de una conciencia impulsiva, nos habla de una conciencia que no está trabajada y solamente se rige por los 5 sentidos que están en su cuerpo. Cuando una persona es direccionada solamente por los 5 sentidos, que bueno, los 5 sentidos fueron dados por el Creador en este mundo, para nosotros tener interacción, contacto, sabor, eh, poder ver, poder oír y tener un alcance limitado con respecto al mundo que nos rodea. De hecho, los propios niños, cuando son bebés, su mundo es la exploración. Quieren tocar todo, quieren sentir ese tacto andando por aquí y por allá. Por eso los niños ya cuando tienen 1 año empiezan a caminar, 2 años. eh, los papás los mantienen, están a la vista para que, porque el niño puede, como no tiene conciencia, llega y toma cualquier cosa, se puede caer, se puede cortar, puede botar algo a lo mejor que le va a causar daño. Pero ese mundo de los 5 sentidos, después ya cuando tú vas madurando, cuando tú vas creciendo en la vida, ya tiene que ser administrado por tu conciencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces tienes tanto contacto con la materia que al final le tomas el gusto a las cosas de este mundo y al tomarle el gusto a las cosas de este mundo, terminas eh,
a lo mejor siendo esclavo de sus placeres, siendo esclavo del plano físico y de lo que tus cinco sentidos te dicen, esto es placer. ¿Okay? Entonces, la Torá fue dada con el propósito de qué? La Torá fue dada con el propósito de trabajar la espiritualidad, porque la espiritualidad se trabaja como cualquier otra disciplina. Entonces, también la Torá es sabiduría. El rey Salomón en el libro de los Proverbios, él menciona la sabiduría. Tú estuviste en el principio conmigo. Entonces, la sabiduría de Dios, la luz de Dios, estuvo desde antes de la creación del mundo, creando y formando y dando ese diseño arquitectónico eterno, divino, para luego ser manifestado en el plano físico. Entonces, es la sabiduría de Dios, es la sabiduría universal, la que fue revelada y la que está expresada en toda la creación. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de Torah, es más allá que un libro, aunque dentro del libro sagrado que llamamos la Torá o el Pentateuco, que está donde están los primeros 5 libros de Moisés, en donde Dios relata las leyes divinas, en donde Dios habla y donde dice, este es el sistema universal que todo ser humano tiene que regirse para ser feliz, para vivir pleno, para vivir sano, para vivir socialmente en justicia, para que el ser humano pueda practicar también la misericordia y la fe. Todo ese sistema lo tenemos claramente en el libro, organizado con palabras humanas, pero también son códigos celestiales, son códigos divinos, códigos universales, y no todo lo que está en la Biblia es literal. Entonces, si tú quieres sacar enseñanzas, si tú quieres extraer sabiduría de la Torá, si tú quieres extraer sabiduría de la Biblia, entonces tienes que salir de la literalidad, tienes que dar un paso más allá. ¿Ok? Entonces, cuando esto torna sentido, cuando ese conocimiento ahora es aplicable a tu vida, cuando ese conocimiento es aplicable al proceso que tú estás viviendo en el aquí y en el ahora. Entonces, la palabra de Dios está expresada en todo lo que es sabiduría. Entonces, no hay peor necedad que pensar que Dios está por un lado y la ciencia está por otro. A nosotros nos vendieron la idea, nos dijeron que Dios era una cosa, la religión era una cosa y la ciencia era otra. Claro, en ámbitos de conciencia, sí, son dos por diferentes. La religión es una cosa porque la religión está estructurada por cosas, por paradigmas mentales que le transfirieron de generación en generación. ¿Ok? Pero la ciencia obviamente es un sistema, es un sistema que comprueba a base de experimento y repetitivo, ¿ok? Lo que es el funcionamiento universal, el funcionamiento de las cosas. Entonces, pero cuando tú sales de la religión, rompes, como decía Miguel en la clase de esta mañana, cuando rompes la caparazón, ¿ok? Cuando rompes la cáscara y te adentras en el camino de la espiritualidad, pues realmente eh, ahí realmente te das cuenta de que la sabiduría de Dios es universal. Te das cuenta que no hay división entre Dios y la ciencia. Dios no está por un lado y la ciencia por el otro extremo, negando a Dios porque nos metieron la idea en la cabeza como que si la ciencia es enemiga de Dios. No, la ciencia no es enemiga de Dios. La ciencia es enemiga de mentes cortas, de mentes limitantes, de mentes que no han querido crecer, de mentes que no han querido evolucionar. De eso sí que la ciencia es enemigo, porque la ciencia va muy avanzada con respecto al sistema religioso, ¿ok? Que muchas veces está pegado con ciertas ideas que
que lamentablemente no hacen crecer a la gente. Entonces, Dios y la ciencia son lo mismo. O sea, no hay... Y de hecho los judíos van más avanzados. Los judíos van más avanzados porque el judío ha logrado conectar la espiritualidad con la ciencia. O sea, para el judío no es ninguna novedad el Big Bang. ¿Ok? Para el judío no es ninguna novedad esa explosión que hubo en el comienzo, ni negar los factores científicos. Al contrario, el judío es... De hecho, se le conoce el pueblo del libro. Al pueblo de Israel se le conoce como el pueblo del libro. Entonces, por una parte es muy racional, el pueblo de Israel es muy intelectual, pero por otra parte también es muy espiritual. Y ahí es donde se centra el equilibrio. ¿Ok? Entonces, toda esta sabiduría fue dada para nuestra evolución. La sabiduría universal, llámese divina, llámese científica, pero lo que es sabiduría fue dada para transformar al hombre. Por eso que el rey David en los Salmos, él dice, Dios mío, abre mis ojos para ver las maravillas de la Torá. No dice para ver la Torá solamente, sino para ver las maravillas, para ver los secretos, para conocer la sabiduría profunda de la Torá. ¿Ya? Hay mucha gente que se conforma con la Torá nomás, con la Torá literal, pero no con las maravillas de la Torá, no con los secretos de la Torá. Entonces hay una tremenda diferencia entre una persona que se conforma con la literalidad del texto bíblico, entre otra persona que va a las profundidades, que conecta con la dimensión espiritual del texto. ¿Ok? Y la persona que conecta con la dimensión espiritual del texto, con el alma del texto, con el alma de la voluntad divina, con el alma de Dios, entonces esa persona internamente va a crecer, va a evolucionar, va a comenzar a tener cambios, va a comenzar a amar, va a comenzar a tener misericordia, va a comenzar a comprender la existencia. De hecho, es fuerte lo que te voy a decir, pero incluso hasta la Biblia se ha transformado a veces en una piedra de tropiezo. Hasta la Biblia incluso muchas veces se ha transformado en una piedra de tropiezo para la evolución humana. Pero no es que el problema lo tenga la Biblia, el problema es de los interpretadores de la Biblia. La Biblia no tiene ningún problema cuando tú lo interpretas con la óptica adecuada. Cuando lo interpretas con la óptica adecuada, perfecto. Devórate el libro si tú quieres. Sumérgete en las aguas de la sabiduría de ese libro. Pero si el libro va a ser causante, ¿por qué? Y es por eso que son necesarios los maestros. Es por eso que es necesario acercarse a los autores, a las fuentes más cercanas de interpretación de estos libros, para que una vez que aprende este sistema de comprensión y de interpretación, luego alcance madurez para volverte un erudito de la Torá. ¿Ok? Para volverte una persona madura en el conocimiento y sepas hacer las separaciones. Entonces, hay mucha gente que vive Torá, que vive sabiduría, pero no con el libro. Ni ellos a lo mejor saben, pero es que la sabiduría es universal. Es por eso que a la gente no religiosa le es más fácil crecer, le es más fácil evolucionar que la gente religiosa. Entonces, si no trabajas tu espiritualidad, si la Torá, ¿ok? Tú que estás en raíces hebreas, tú que estás en movimientos a lo mejor incluso hasta judíos, o tú que estás en el mundo cristiano, pero si tu enfoque no es tu transformación, si no es trabajar tu espiritualidad ni elevar tu estado de conciencia para que puedas comprender y poner en acción lo que tú has venido a hacer en este mundo, entonces estás leyendo un libro cualquiera de la biblioteca o libro de historia. Entonces, cuando tú adquieres sabiduría, tu alma se transforma en un intérprete, tu alma se transforma en un intérprete de esa sabiduría, porque tu alma va haciendo clic, tu alma va diciendo amén, tu alma va diciendo así es.
Y de hecho, la Torá, cuando tú estudias el libro sagrado, ¿ok? Con una buena óptica, pues realmente luego tu alma se empapa de esa sabiduría y puede incluso hasta purificar otros conocimientos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya tienes el fundamento. El fundamento fue puesto. Y eso es lo primero que hay que, eso es lo primero que hay que hacer con la persona, poner fundamento. ¿Ok? Si las almas quieren venir a este conocimiento, primero se pone fundamento. Y desde el fundamento, como dice el apóstol Pablo, se comienza a construir el edificio. Pero se pone primero la base, se pone el cimiento. ¿Ok? Entonces, y el cimiento es un estado de conciencia que va en constante evolución. Por eso que Pablo dice, aunque mi hombre exterior se desgasta, no obstante, dice Pablo, mi hombre interior se renueva de día en día. Mi hombre interior se renueva de día en día, de día en día. ¿Por qué? Porque la conciencia en Kabbalah decimos, la conciencia se va expandiendo, se va expandiendo. Pero si tu conocimiento bíblico no te transforma, no te lleva a conocerte a ti mismo, entonces estás leyendo cualquier libro. Entonces no tiene sentido tu lectura. El rey David dice, tu ley, tu Torah, tu enseñanza, hablándole al Creador, dice, transforma el alma. Transforma el alma. En palabras de Pablo, en el Nuevo Testamento, voy de gloria en gloria. De gloria en gloria voy de estado de conciencia a estado de conciencia. De estado de conciencia animal, ahora estado de conciencia espiritual. Entonces, quiero ponerte ese fundamento, ¿ok? Ok, si te gusta ir a los grupos sociales, religiosos, a un culto, a la sinagoga, a la iglesia, a la parroquia, a juntarte con gente, a orar, o sea, perfecto, eso está perfecto. Si eso te gusta, hazlo, ¿ok? Pero cuida de tu falta de crecimiento y de evolución. Si el sistema, que lamentablemente muchos sistemas han sido creados por el ego, con el ego te vas a atrapar. Tu propio ego te va a atrapar. Es por eso que hay mucha gente que sigue el camino de la espiritualidad, pero sin religión. Prefieren no estar en el sistema envuelto, en ese mecanismo humano, en ese mecanismo muchas veces de control. ¿Ok? ¿Para qué? Eh, para poder ser libre, para poder vivir, para poder autoconocerse. Cuando nosotros tendríamos que ser los primeros, los peritos arquitectos en el diseño divino, tendríamos que ser maestros para enseñar espiritualidad a otros. Por eso parece que le estoy dando duro a Pablo en esta clase. Pablo dice que ustedes en su carta, cuando le escribe a la comunidad en Corinto en el primer siglo, le dice, ustedes ya tendrían que haber sido maestros, todavía tengo que hablarles como a niños. En vez de que ustedes estén comiendo comida sólida, todavía tienen la necesidad de estar bebiendo leche, porque no hay madurez. Entonces, ¿cuándo no hay madurez? Cuando las emociones controlan a una persona y cuando los aspectos bajos, animales, controlan a una persona. Si tú eres llevado, ¿ok? Si tus apetitos físicos, si tus cinco sentidos y el placer corporal te domina, entonces eres un niño, ¿ok? Y todavía si no sabes canalizar eso, porque tener deseo físico no es malo, Dios lo puso.
El deseo de comer, el deseo de beber, el deseo de dormir, el deseo de estar calentito, el deseo de incluso de tener relaciones sexuales. Son deseos que nos fueron dados. Pero esos deseos tienen que ser canalizados correctamente. Canalizados a través de la conciencia. ¿Ok? Esos deseos tienen que ser canalizados. Pero si los deseos están desbordados, si no hay autocontrol, entonces los mismos deseos te van a hacer vivir patrones de experiencia que se van a repetir una y otra vez y te vas a volver un esclavo y un adicto de tus deseos. ¿Eh? ¿Por qué? La persona está en ese nivel animal, en ese nivel de conciencia animal, físico, ¿ok? Y esa persona se vuelve un niño, es un niño todavía. Aquella persona que no está trabajando sus emociones, esa persona que es reactiva, esa persona que es impulsiva, ¿ok? Esa persona que eh, no sabe amar, no sabe contener, esa persona todavía es un niño. Por eso que en la carta que Pablo escribe a la comunidad en Corinto, Pablo le dice, niña, incluso si tienes experiencias espirituales, mira lo que te voy a decir, incluso aunque tengas experiencias espirituales, aún veas profecía, aún veas milagros, aún tengas mucha fe, aún hables otros idiomas e interpretes otros idiomas, aunque conozcas todos los misterios, incluso todavía no eres maduro. O sea, el tener dones, el tener sabiduría, el tener, el hacer milagros, el tener el don de idiomas, el tener ciencia, el tener toda la fe capaz de mover una montaña de un lugar a otro, pero eso no es símbolo de madurez. Y aquí es donde la religión se cae. Porque la religión te dice que si tú hablas lenguas, tú eres maduro. Eres una persona ultra espiritual. Si tú profetizas, eres una persona ultra espiritual. ¿Ok? Incluso hasta se mira con respeto a las personas que lo hacen. Esas personas están conectadas con Dios. Pero emocionalmente, cuando les tocas la herida, no saben cómo responder. Son capaces incluso hasta destruir con la palabra, destruir con la boca. Porque emocionalmente son inmaduras. Pueden hablar lenguas, pueden profetizar, pero sin embargo no aman a la humanidad. No respetan los procesos de la humanidad. Al contrario, si tú ves una persona que dale que juzga, que juzga, que juzga, que juzga, que tira piedras a otra persona por creerse ellos perfectos, entonces realmente estamos ante personas que no han alcanzado madurez. Entonces, la porción de esta semana nos dice, ven a lo del faraón, ven a observar al faraón. Y el faraón es ese ego interno, ese estado de conciencia bajo que te limita, que no te deja crecer, que no te deja evolucionar. Pero ven y obsérvate, ¿ok? El faraón no está fuera de ti, el faraón está dentro de ti. Y a veces el faraón está construido de ego, ese faraón está fabricado de ego interno. Entonces, como te digo, tú puedes creer ser muy espiritual, pero en tu sistema interno cualquier cosa te mueve. Por eso Pablo observa a la comunidad, a la iglesia en Corinto y dice, "Mm, mm, ustedes todavía son niños. Les voy a enseñar un camino mejor. ¿Ya? Porque sí, bien es cierto, hay personas que pueden conectar con lo sobrenatural. Hay personas que pueden conectar con el otro plano, con la otra dimensión. Pueden ser canalizadores de información que viene del cielo a la tierra, todo. Pero aún así, no se aman a sí mismos, ni aman al prójimo. Esa persona está cojeando.
No quiere decir de que sus dones eh, sean inútiles, no. Esos dones son herramientas para servir a la humanidad. Esos dones son herramientas que el cielo te dio para que puedas servir de alguna manera y ayudar a los demás. Ni siquiera son para tu servicio. Los dones que el cielo nos dio son para ayudar a los demás. ¿Ok? Entonces, el tema pasa cuando creo que los dones me definen. Cuando creo que los dones me están definiendo como una persona espiritual e hija de Dios o hijo de Dios. Entonces, la espiritualidad, dice mi maestro, se trabaja como cualquier otra disciplina. La espiritualidad se trabaja como cualquier otra disciplina. ¿Ok? Y la espiritualidad, el primer paso del camino de la espiritualidad es el autoconocimiento de quien tú eres. Por eso la Torá dice, ven, ven. ¿Y Dios dónde está? ¿Dónde está la presencia divina? Está dentro de ti. Cuando Dios te dice, ven a lo del faraón, te está diciendo, ven conmigo. Yo estoy dentro de ti. Escúchame. Yo estoy dentro de ti, estoy unido a tu alma, estoy fusionado a tu alma. De aquí hay una voz que te habla, de aquí hay una voz que te rige, de aquí hay una voz que te direcciona. Déjame hablarte, déjame enseñarte quién es tu faraón, déjame enseñarte quién te está esclavizando, déjame enseñarte quién te está limitando. Déjame enseñarte quién te está mintiendo. Déjame enseñarte quién no te deja avanzar, quién no te suelta para que tú puedas entrar a la tierra prometida. Entonces el faraón dentro de ti pueden ser aspectos muy bajos, como aspectos un poquito más emocionales, como el miedo, el resentimiento, la falta de fuerza y vigor, la falta de valentía, la cobardía. La cobardía es un faraón interno que realmente está en mucha gente. Es la cobardía la que no te deja dar el paso. El miedo y la cobardía. El miedo y la cobardía es la que te hace incluso tener alusiones. De hecho, hablábamos con Miguel en su clase, que incluso eh, Israel cuando salió de Egipto y estaba en el desierto, ya pensaba incluso de envolver hacia atrás y creer de que la leche y la miel no estaba en la tierra prometida, sino estaba en Egipto. Imagínate cómo el ego interno, cómo los miedos, cómo la zona de confort interna tuya, incluso hasta te puede tener alusiones y mezclar la verdad. Incluso puedes llegar a pensar de que tu esclavitud es donde tú tienes que estar. ¿Ok? Entonces, dice la Biblia, ven a observar al faraón, ven al faraón. ¿Ok? Entonces, el faraón dice que Dios lo endureció. ¿Ok? Y está hablando de una conciencia endurecida, de un corazón endurecido. ¿Ok? Y estamos hablando de un tipo de conciencia animal, un tipo de conciencia muy baja, egoica, que se cree dueña de todo. Esa conciencia se cree dueña y cree tener el control. Es esa parte de ti que dice, yo no voy a cambiar. Esa parte de ti que dice, eh, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. No, si yo lo sé, pero no aplicas. Yo lo sé, pero no hay cambios. Hay mucha gente que dice, no, yo lo sé, no, si yo lo sé. No lo sabes, porque la persona que sabe aplica. La persona que sabe es coherente. La persona que sabe, pues realmente tiene cambios en su vida. No hay orgullo. La persona que sabe es humilde. Nací así y moriré así, dice mucha gente.
¿Quién te dijo eso? Entonces, que el faraón se ha endurecido o que el endurecimiento del corazón del faraón se haya dado representa la resistencia dentro de ti, de tu ego, ¿ok? Que no te deja crecer, ¿ok? Entonces, de hecho, Dios se manifiesta con plagas. Dios se manifiesta con plagas. Entonces, el faraón es esa parte del miedo interna tuya eh, que, que teme lo que va a ocurrir si sueltas el control. Como dice la Torá, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? Le dijo el faraón a Moisés, ¿quién es Dios para que yo lo escuche? Es esa parte interna tuya, que ahí tienes miedo a perder identidad, tienes miedo a sentir vacíos, tienes miedo a confiar, a tener fe. ¿Por qué? Porque el ego prefiere sufrir antes que rendirse. Es por eso que mucha gente vive estados de vida de esclavitud, de dolor, de sufrimiento, y no, y dele, y dele, y dele. Hay personas que llevan en la misma situación por años. No hay evolución. Y lo peor, ¿sabes lo peor? Que muchas veces el ego mete a Dios. Mete a Dios. Entonces, hay personas que resisten situaciones, resisten relaciones, creyendo de que es Dios quien te tiene así. Entonces, hay gente que tiene miedo a salir de su Egipto personal, salir del sufrimiento por miedo. Hay mucha gente que tiene miedo a tomar una decisión. Hay gente que tiene miedo a cerrar ciclos. Hay gente que tiene miedo a cerrar relaciones. Porque el faraón interno le dice, no, prefiero estar aquí. Aquí me siento seguro. Sufro, pero seguro. Pero no libre y tienes miedo a no saber qué va a pasar contigo. Ese miedo es simplemente porque estás desconectado de Dios. Estás desconectado de la fuente divina. No tienes dirección. Y como no te conoces, como no conoces a Dios, como no conoces cómo trabaja Dios con tu alma, entonces te sientes perdido, abandonado, abandonada. ¿Ok? Entonces, pues bien, entonces, como te digo, eh, no permitas que el ego te siga endureciendo. ¿Ok? A veces tienen que venir plagas para que el ego pueda romperse. Para que la caparazón del ego pueda romperse, a veces tienen que venir plagas a tu vida. De hecho, en esta porción se habla sobre la plaga de la langosta, de la oscuridad y también de la muerte de los primogénitos en esta porción. ¿Eh? Entonces, ¿y qué es lo que vienen a hacer estas plagas que están metaforizadas de esta forma, como langosta, oscuridad y la muerte de los primogénitos? Es para venir a quebrar en tu vida esa identidad egoica, esa identidad falsa que no eres tú. Que esta sociedad, la cultura, el sistema, la religión, te ha dicho que tú eres. ¿Ok? Entonces, la langosta, la langosta lo que hace es devorar.
¿ok? Esa parte de ego en ti que comienza a devorar tus ilusiones, que piensas que naciste así, vas a morir así. Esa langosta no te deja soñar, esa langosta no te deja proyectarte hacia donde tienes que ir. Esa langosta se come tus ilusiones. La oscuridad, la plaga de la oscuridad. La plaga de la oscuridad es cuando una persona cae en vivir sin sentido. Vivir en oscuridad es vivir una vida sin propósito, una vida sin significado, o un proceso de vida sin significado, sin sentido, sin propósito. La oscuridad genera confusión. Es ese estado de confusión interno que tiene a veces. La oscuridad también representa la desconexión de tu alma, la desconexión de ti mismo. Y la plaga de los primogénitos, ¿ok? Primogénito no habla del primero, pero está hablando del falso yo. El falso yo, ¿ok? El falso yo es eh, lo que tu ego ha generado. Que yo soy el líder, yo soy el jefe, yo soy el ingeniero, yo soy el doctor, yo soy el arquitecto, yo soy el psicólogo, yo soy el apóstol, yo soy el rabino, yo soy el cabalista, yo soy eh, el pastor, no sé. ¿Quién te dijo que tú eres eso? Eso es un rol, es un servicio. De hecho, Rabí Yeshua dijo, el que quiere ser grande en este mundo tiene que aprender a servir. Por lo tanto, todo lo que podemos alcanzar son lugares de servicio. Tenemos que servir a la humanidad. Entonces, suelta el control. Deja que Dios dirija. Deja que tu alma, tu espiritualidad dirija. Eh, no tengas miedo a perder esa falsa identidad. No tengas miedo a sentir vacío. No tengas miedo en confiar en la providencia divina. Sal de la oscuridad interior. ¿Ok? Sal de la oscuridad interior. Identifica, tal vez dentro de ti hay una depresión funcional. Hay una vida sin propósito. A lo mejor te llenas de funciones. Haces una, haces otra, trabajas aquí, actividades por aquí y por allá. ¿Ok? Trabajas, cumples, pero no sientes vida interior. Vida interior no es cuántas cosas hagas. Vida interior no es cuántas actividades tengas en el día. Vida no es cuántas funciones o cargos tengas en la vida. ¿Ok? No es eso. Entonces, vida está relacionado con, con lo que tú eres esencialmente. Vida está relacionado con tu misión en este mundo, con estar en ese proceso. Los sabios dicen existe la misión y existe la rectificación. Conocer tu misión en la vida es más fácil. Conocer la misión en la vida es un chispazo, un destello de iluminación que te viene de lo alto y tú dices, para esto he venido al mundo.
Para esto he venido a este mundo. ¿Ok? E incluso hasta inviertes, te preparas, trabaja para eso. Y en ese proceso está la rectificación, las partes internas que mientras estás avanzando en tu camino, hay cosas que te van transformando, hay cosas que te van haciendo madurar, hay cosas que te van haciendo comprender. Por eso necesitamos la misión, pero también la rectificación. ¿Ok? Entonces, todo esto muchas veces viene a tu vida para que tú puedas salir de tu Egipto. Y Egipto va a simbolizar los patrones mentales que tienen. Hay que cuestionar los patrones. A veces esos cuestionamientos son para poder llegar a otro estado, a otros estados espirituales, a otros estados de conciencia superior. ¿Sí? Entonces, cuando una persona está en la religión, desde su filosofía religiosa, todo lo que pueda rodearle o lo que quiera ingresar a su vida, la persona con su conciencia religiosa lo va filtrando. Voy filtrando esto, voy filtrando esto otro. Entonces, si no se acomoda a lo que yo he leído de la Biblia, si no se acomoda a lo que yo he leído de la Torá o a lo que yo entiendo del texto, entonces lo rechazamos. Entonces, pero ¿por qué no cuestionas primero tu posición? ¿Ok? Al ego le cuesta soltar, al ego le cuesta este trabajo, pero hay muchas cosas que, eh, incluso doctrinas, enseñanzas que te enseñaron y no son ciertas. Pero es que la espiritualidad es para valientes. El camino de la espiritualidad es el camino de la verdad. Es el camino de tu verdad. El camino de la religión a veces está disfrazado de mentiras, de hipocresía, de cosas raras. Aunque grites, saltes, bailes y digas soy libre, porque Cristo me hizo libre, permíteme cuestionarlo. La libertad es un tema. La libertad es un tema. La libertad es un proceso. Estamos constantemente libertándonos. Constantemente Dios nos está libertando. Y principalmente de los patrones de creencia que no te llevan a crecer. Observa solamente el puro ejercicio de cómo era tu conciencia o cómo era tu vida el año pasado hasta hoy. ¿Creciste espiritualmente? ¿Creciste en conciencia? Hace 5 años atrás, ¿tenía la misma conciencia que tienes ahora? Entonces, el camino de la espiritualidad es el autoconocimiento de nuestra alma. Y dentro de nosotros hay un alma, pero también hay un ego. Y en el relato bíblico, en el relato de la Torá, Israel representa esa alma. El faraón representa ese ego. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que eh, echarle un vistazo, observar, aprender. Al fin y al cabo, la espiritualidad es alma y ego. Es alma, ego y conciencia. Alma y ego y conciencia. La espiritualidad se trabaja. ¿Ok? Así que, muy bien, a salir de Egipto se ha dicho, ¿ok? A salir de esa mente estrella, Egipto se dice en hebreo Misraim. Misraim nos habla de estrechez, la estrechez de la mente, estrechez espiritual. Y salir de Egipto es eh,
es dejar de trabajar, porque en el relato bíblico Israel trabajaba, 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 trabajaba hacia ladrillos, peso pesado. O sea, Egipto es una productividad, pero sin alma, sin conciencia. Salir de Egipto es abandonar la repetición inconsciente de ese trabajo que te está desbordando energía y tú sabes que tu vida no tiene sentido. Tú sabes que tu vida no tiene propósito, porque no es cuántas actividades hagas, sino saber que lo que haces tiene sentido. Lo que haces es consciente y tiene propósito en tu vida. Entonces, por último, pregúntate qué parte de ti sigue siendo faraón. ¿Qué parte de ese ego interno, de todo lo que hemos hablado ahora, sigue siendo faraón en ti? Pregúntate qué control no quieres soltar en tu vida. Pregúntate qué oscuridad evitas mirar dentro de ti. Te gusta mirar las cosas buenas, que te halaguen, las cosas positivas. Pero ¿cómo estamos para analizar las sombras? ¿Cómo estamos para analizar tu lado oscuro? ¿Para quién te dijo que mirarle el lado oscuro era malo? ¿Quién te dijo que observar tus sombras, tus debilidades en el lenguaje bíblico, era malo? ¿Quién dijo que observar tu vulnerabilidad era malo? Es que la religión, con su conciencia egoica, juzga tu vulnerabilidad, juzga esa parte tuya. Es por eso que somos personas a veces cerradas. Cuando exponer nuestra vulnerabilidad debería ser sano para nuestro crecimiento personal. Pero el ego que tiene el control, el satán interno que tiene el control de este mundo, lo que hace es hacer pedazo a una persona. ¿Sí? Y por último, pregúntate qué primogénito, o sea, cuál es el primer ego, la primera emoción, la primera reacción que tú tienes, ¿ok? Y que sabes que está ahí dentro de ti, no te deja crecer, debe morir para que tu alma pueda vivir. Muy bien. Con esto, entonces, cierro esta conexión, esperando que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, la sabiduría infinita que rige todo el universo y a todas las almas, te pueda bendecir con luz y expansión en todas las dimensiones de tu ser, te transformes en una persona madura, libre, pacífica, llena de amor, de comprensión, y cada día podamos unirnos más en humanidad, cada día podamos vincularnos más a la humanidad sin dejar eh, o sea, sin juzgar a los demás y saber de que todos, sea quien sea en este mundo, todos estamos trabajando nuestra espiritualidad. Que el Creador te bendiga, bendiga tu vida, bendiga todo lo que haces. Y de antemano te mando un abrazo. Feliz Shabbat a las personas que están en la presencia divina guardando este día sagrado. Y bueno, este video luego se ha esparcido para que todas las personas puedan recibir una chispa de luz en su alma. ¿Ok? Así que con esto entonces me despido. No sé si acá adentro hay preguntas, hay comentarios antes de cerrar. Acá en la plataforma Zoom, yo no sé cómo estará en Facebook. Vamos a, vamos a ver si alguien ha comentado algo. Pues parece que sí. Ah, nos vamos bien. Hay comentarios solamente positivos, no hay preguntas. Me despido. Shalom, bendiciones. Un feliz Shabbat a todos. Nos vemos hasta la próxima.